qué interesante cómo contestó. Y ese le dando un crecimiento, un conocimiento. Ustedes no tienen, perdone, no tienen alternativa. Tienen que ser abogados. O sí o sí. A esta altura de la carrera no va a estar usted diciendo, ¿será que tengo vocación para abogado? No, señor. Eso lo hubiera pensado hace ratito, hace ratitos. A esta altura de la vida usted va a ser abogado. Y prepárese porque vean, los buenos, hay competencia, pero que nunca la competencia es una limitante. Nunca que la competencia es una pared. La competencia es para ser mejor. Cada vez que usted se encuentra con alguien que es bueno, usted tiene que ser mejor que él. Esa es la historia del ser humano. Pero bueno, el último día de clase vamos a platicar. Hoy vamos a terminar los temas que nos faltan. Nos siempre hablando de las formas de expresión colectiva, estábamos hablando de la huelga y el paro. Ya de la huelga ya hemos platicado. De los puntos que yo les tengo acá, que no sé si ya les llegaría el material, estamos hablando de los procedimientos por tener la huelga legal. Y esto hemos hablado nosotros en 3 artículos. El primero, se recuerdan cuando yo hablé con ustedes que en el 377 está el planteamiento del conflicto colectivo, pero en todo este proceso de la intervención del Tribunal de Conciliación, se recuerdan que hay un momento donde el tribunal va a recabar información y precisamente nos va a presentar un pliego de recomendaciones para ver si llegamos a un arreglo. Si llegamos a un arreglo con el patrono, por supuesto, si llegamos a ese arreglo, lo importante si se llega a ese arreglo es de que ahí pues, se va a cerrar un convenio colectivo. ¿Qué pasa si el patrono no cumple el convenio? Entonces la ley nos faculta para que estallemos en huelga. Bueno, pero dicen, es que la huelga tiene que ser siempre declarada por un juez. Sí, pero aquí estamos, el Tribunal de Conciliación es un juez, es una institución jurisdiccional. Es la que tiene conocimiento del planteamiento del conflicto. Si nos formuló recomendaciones y ambas partes las aceptamos y firmamos un convenio, ese convenio tiene fuerza legal. Y por lo tanto, el incumplimiento, tenemos 2 opciones. O estallamos en huelga, que la ley nos faculta para hacerlo, o bien ejecutamos al patrono para que cumpla con lo que se obligó a cumplir. Esa sería la primera manera. La segunda sería en el 394. Pues ya lo hemos leído varias ocasiones, solo lo vamos a repetir. Si no hubiere arreglo, o sea, no nos pusimos de acuerdo definitivamente para solucionar el conflicto planteado, ni patrono ni trabajador llegamos a ningún arreglo. Pero tampoco ambas partes decidimos ir al arbitraje. No fue el patrono que dijo, yo propongo que nos vayamos al arbitraje. Acuérdense que en aquella acta que levanta el Tribunal de Conciliación tiene que ser constancia de todos estos hechos. O que la clase trabajadora diga, yo propongo el arbitraje. O que ambas partes digan, vine, vámonos al arbitraje potestativo. No, no existió absolutamente nada de eso. Entonces ambas partes, pues en este caso que estamos hablando de la huelga, los trabajadores tienen 24 horas precisamente dentro de esas 24 horas para plantear y solicitar al juez de trabajo que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Resulta que el juez dice, señores, una vez se cumplan el contenido del artículo 241, que habla que la huelga que sea mantenida pacíficamente por más de 3 trabajadores, el 239. Que se haya votado la conciliación y que la apoyen la mitad más uno del total de trabajadores en la empresa, ese es el requisito esencial para que el juez tome la decisión de declararla legal. Bueno, un declarado legal, pero queda reserva porque tiene que estar obligadamente. El juez tiene que consultarla a la sala de apelaciones de trabajo jurisdiccional, la que le corresponde. Y en 24 horas se va a pronunciar. Entonces ya sabemos de que si después de que se pronuncie dicen que ya la sala de trabajo dice que está confirmada que la huelga es legal, nosotros los trabajadores tenemos 20 días para estallar en huelga. Ese es el segundo caso. Y el 406 que ya vimos también. En el material que les envío, ahí les narré yo el 241, que es lo que estamos hablando. La definición que está en el 239
agotar los procedimientos de conciliación y constituir la mitad más uno. ¿Sí? Y por último, el 386, que ya lo vimos, que es para mí es el primero, el segundo sería el 394, y por último el 406. Resulta que nos fuimos a un arbitraje potestativo, ¿sí? El patrón está de acuerdo en que hay una sentencia arbitral, una sentencia colectiva, está la sentencia, pero decide no cumplirla. Entonces también este artículo nos da el derecho a nosotros de estallar en huelga o también poder ejecutar y cobrar los daños y perjuicios. Pero como estamos hablando de la huelga, también nos faculta, después de una sentencia arbitral, una sentencia colectiva, si el patrón no la cumple, nos faculta a nosotros para estallar en huelga. Plazo para estar en huelga, pues ya lo vimos de que nos quedan exactamente 20 días. Una vez haya sido declarada legal, nos quedan 20 días para estar en huelga. Si nosotros por diferentes circunstancias no lo podemos hacer, todavía el conflicto no está terminado. Queda el arbitraje obligatorio. ¿Sí? Obligatorio. Ese todavía nos queda a nosotros para poder hacerle ver que todavía pendiente una sentencia para que todas esas peticiones que hicimos en el artículo 377 se puedan cumplir. De la huelga ilegítima, ya hemos hablado también de la huelga ilegítima. Estas son que de hecho ilegítima, que no cumplimos realmente con ningún requisito de ley. Nosotros sencillamente dijimos, señores, esto es insoportable, nos vamos a la huelga. ¿Sí? Y lo vamos a mantener pacíficamente y todo. Pero acá entonces, para que la huelga sea declarada ilegítima, escuchen, no puede ser de oficio, tiene que ser a petición de parte, o sea, es el patrono quien tiene que solicitarle a un juez para que declare ilegítima la huelga. Lo tiene que traer a través de los incidentes, hay un periodo de prueba de 5 días únicamente, y ya pues, de acuerdo a la resolución, se va a notificar en el lugar del trabajo, del centro de trabajo de los trabajadores y de los patronos. Consecuencias de la legalidad o ilegitimidad de la huelga. Efectos. El 242 también ya le dimos lectura. ¿Cuáles van a ser los efectos de una huelga declarada, por ejemplo, justa? ¿Sí? Una declarada justa. Que, bueno, van a condenar al patrón a pagarnos todos los salarios por el tiempo que nosotros holgamos o que estuvimos en huelga, y también de acuerdo a la naturaleza, que es lo que ya les indiqué, que es el único caso que la ley señala, que aquellos trabajadores que por su, ¿qué dijera yo? Por la naturaleza del trabajo, no pudieron suspender, no estuvieron ausentes en su trabajo. Indirectamente, pues podemos decir, apoyaron la huelga, pero trabajando. En ese caso es el único que establece nuestro código que tiene derecho a que el patrón le pague el doble salario. De la huelga ilegal, ¿cuál va a ser la consecuencia? Cuando artículo 244, cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaren, el tribunal debe fijar al patrón un término de 20 días, durante el cual, sin responsabilidad de su parte, pueda por terminado todos los contratos de trabajo de los laborantes que estuvieron en huelga, que holgaren. Acá lo interesante, ustedes, es de que hay un término, ¿eh? El juez dijo, señores, aquí la huelga ha sido declarada ilegal y el patrón no tiene el derecho, la facultad, la atribución de dar por terminados los contratos de trabajo. Pero únicamente tiene 20 días. Si lo hacía el 21 días, eso pues ya prescribió, ya su derecho no le va a servir, ya no nos puede despedir, por lo menos sin responsabilidad de su parte. ¿Sí? Licenciado, disculpe, está Híjole. presentando, perdone. Jóvenes, ¿qué pasa que no me dicen? Eso es, permíteme. Es que le habían dicho en los comentarios, pero creo que no. No lo vi, perdón, ustedes. No lo vi. Me emociona, hombre, ese es el problema, mira. Y hoy que por primera vez saludé a un montón, me emocioné más. Déjame ver, pues. Bueno, comenzamos aquí lo que les venía explicando, por los procedimientos para obtener o declarar la huelga legal. Los tres casos
el 394, el 386 y el 402. Ahí está el 241, que son los requisitos. Fíjense que el 241 creo que no lo hemos leído. No sé si alguien me lo puede leer, jóvenes, para que nos quede grabado. El 241. Sí, por favor. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben a. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. B. Agotar los procedimientos de conciliación y c. Constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centros de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Bueno, fíjense que son requisitos bien esenciales, ¿sí? Porque si miren, lo interesante de lo que yo les decía, pues si a usted le gusta otra clase de literatura, pues sería fenomenal, pero también de vez en cuando hay que tomar el código. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes cuando uno lee un artículo y ya lo lee 2 o 3 veces, la verdad que le encuentran muchas virtudes. Vean lo que dice aquí. Constituir la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centro de producción. Ese es un elemento. No está indicando los trabajadores afiliados al sindicato. No tienen que ser, aunque no estén afiliados, aunque estén afiliados a otro sindicato. En el recuento tienen que estar apoyando a la huelga la mitad más uno del total de trabajadores. 2, no pueden participar en ese conteo, o sea, no se puede contar a los trabajadores de confianza o los que representan intereses del patrono. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ahí pues puede perder la clase trabajadora, porque ellos definitivamente no van a estar apoyando el movimiento. Entonces, la ley ya prevé esa excepción de que ellos no puedan participar. Pero vean lo siguiente, dice, y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Tienen que haber ingresado a la empresa antes del planteamiento del conflicto. Y ahí pues está lo demás. Yo creo que el 242 sí ya le dimos lectura. Sí, ese sí ya le dimos lectura. 243. Sí, fíjense que 243, yo creo que lo tengo más adelante, pero no quisiera que se me perdiera a ustedes. ¿Quién me puede ir con el 243? ¿Alguien que nos apoye con la lectura? Yo, licenciado. Por favor. Ok, artículo 243. No podrá llevarse a la realización de una huelga a. Por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. B. Sharon, espérate un ratito, Sharon. Fíjense pues, yo puedo tomar solo la primera parte que Sharon me dio lectura. Mire, los trabajadores de empresas de transporte. Entonces, si a mí me preguntan a la ligera, digo, no, los de transporte no pueden estar en huelga. No, pero por favor, hay elementos bien esenciales para que esta clase de trabajadores no vayan a huelga. ¿Por qué? Dice, mientras se encuentre en viaje y no haya terminado este. Sí, imagínate, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, en transporte marítimo. O sea, no puede haber una huelga, sino que mientras esté en viaje y no haya terminado el mismo, no puede un trabajador de una empresa de transporte declararse en huelga. Vamos con el segundo. B. Los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo públicos y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicadores y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones, mientras no se proporcione el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios, sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economía públicas y... ¿Sigo? Sí, tenemos.
Ok. Y fuerzas de seguridad del Estado. Cuando se Sí. trata... Bueno, terminar. Fíjense que esto Ok. miren, todo es interesante. Pero, por ejemplo, le digo, estamos bien claritos. La Policía Nacional Civil, ¿sí? El Ejército de Guatemala. Estamos bien claros que ellos no pueden entrar en huelga, ¿sí? Mi pregunta, ¿los del sistema penitenciario pueden estar en huelga? ¿Qué dicen ustedes? Yo siento que no, licenciado. Lo que pasa es que están incluidos entre las fuerzas de seguridad. Una vez estén incluidas, ¿me entendés? Dentro de las instituciones de fuerza de seguridad, no pueden. Si te has dado cuenta, por ejemplo, han tomado medidas de hecha. También en la Policía Nacional Civil, ahorita no, pero hace algún tiempo atrás, suspendían labores. Suspendían labores. Está, Licenciado, madre, en el ejército, sí, clarito, no puede estar en huelga. Bueno, terminemos el último párrafo. Eh, Armando, a ellos les queda obligadamente en el planteamiento de un conflicto irse al arbitraje, ¿viste? Buscar una sentencia colectiva. Fíjate, no, Carla, fíjate que ahí te fuiste un poco al extremo porque en el Ministerio de Gobernación, acuérdate que el Ministerio de Gobernación, por ejemplo, creo que tiene el Instituto de Migración, o sea, tiene varias dependencias y esas sí tienen facultad. No, concretamente se refiere a las fuerzas de seguridad. Dime. Licenciado, disculpe, entonces la policía militar ambulante, los reservistas y todos ellos tampoco pueden estar en No puede, huelga. no puede. Entonces, pero fíjate que la pregunta de alguien a mí me hace una pregunta, Ricky, entonces, ¿cómo van a hacer para defender sus derechos? No, a ellos les queda el arbitraje obligatorio. ¿Entendés? O sea, ellos en el planteamiento de un conflicto van a pasar la etapa de conciliación. Lo que no pueden es estallar en huelga. Y lo que sí tienen que buscar en el planteamiento de sus conflictos es llegar a una sentencia colectiva, a una sentencia arbitral o a un laudo arbitral, como se lo denomina, en ese sentido. Leamos el último párrafo que echamos por leer, porque saber qué pasa con los hospitales, qué pasa con aquellos que prestan servicios públicos. O sea, lo hemos visto cuando los hospitales deciden como medida de hecho suspender labores. Y bueno, como dice, ¿quién va a atender la asistencia de los pacientes? Veamos qué dice este último párrafo para que aclaremos este tema. Ok. Cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce el conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394 de este código y solo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, convocarán a las partes en conflicto a una audiencia que se celebrará dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas para que se establezca un servicio mínimo mediante turnos de emergencia. A falta de acuerdo entre las partes, los turnos de urgencia serán fijados por decisión judicial dentro de las 24 horas de fracasada aquella audiencia. En ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio mínimo se fijará entre el 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio que se trate, o en los casos de huelga gremial, los trabajadores de la misma profesión u oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio. Ahí está, terminamos. Ok. El tribunal competente procederá de la misma forma aun cuando la huelga no concierna a un servicio esencial, según la definición precedente, cuando la misma, por su duración o repercusiones, adquiera tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población. Ahí estamos. Estos son requisitos esenciales precisamente para estallar en huelga. El juez tiene que velar que servicios
esenciales que no se pueden suspender, no se pueden suspender. Por ejemplo, ustedes saben que los médicos sí pueden estar en huelga, pero los servicios esenciales, ellos de común acuerdo, si no los fijan de común acuerdo, pues acuérdense que ese planteamiento es un conflicto. Se puede llegar a un convenio y decir, bueno, no vamos a suspender. Pero lo interesante, yo creo que va a estar bonita pregunta de examen hoy, debe ser entre un 20 y un 30%. O sea, dentro de un 20 y un 30% de trabajadores de la empresa se deben de quedar laborando precisamente para no descuidar la prestación de esos servicios. Solo les iba a preguntar, para poder llegar yo, para leer bien acá lo que tengo en pantalla, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que? ¿Quién me apoya? ¿Dónde tengo que poner el...? ¿Quiere agrandarlo? Sí. Bueno, solo entonces, del lado izquierdo. Izquierdo, de este lado. Ajá, todas las herramientas, cierre esa X. Aquí. Ajá. Muy bien. Entonces, del lado derecho, abajo. Bueno, ya estamos. Sí, bueno. Tienen ustedes la pantalla también, ¿verdad? Bueno, entonces el 241 ya leemos lectura. Derecho a la huelga por incumplimiento de un convenio, que es lo que también ya habíamos hablado. El derecho 406, que si no hace caso a una sentencia colectiva, también podemos estar en huelga. ¿Cuántos días tenemos? Tenemos 20 días, si no, obligadamente al arbitraje. Y la declaratoria también ya la vimos, que debe ser la huelga de hecho o ilegítima. En los incidentes, un periodo de prueba únicamente de 5 días y únicamente se da a petición de parte. Que no se le olvide que cuando el juez aquí declara que la huelga es ilegítima, el juez tiene 20 días para dar por terminados los contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte. O sea, no tenemos derecho a indemnización. Pero después de esos días prescribe su derecho para podernos despedir. Luego, consecuencias de la ilegítima, lo que estamos hablando ahorita. Los efectos, cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaren, el tribunal debe fijar al patrón un término de 20 días durante el cual pues, puede despedir. Y lo otro, si la huelga es declarada justa, el pago que tiene que hacer el patrón. Procedimientos para obtener la declaratoria de la huelga legal para los trabajadores del Estado. Esto sí es totalmente nuevo. Yo les indiqué a ustedes, y por favor, para el examen que es el final, que nunca se les olvide analizar este decreto que es el 7186. Aquí está el procedimiento para que los trabajadores del Estado puedan estar en huelga. Y aquí otra vez vamos a encontrar lo de las Fuerzas Armadas. ¿Quién nos apoya con lo que está en pantalla? Procedimiento para obtener la declaratoria de huelga legal para los trabajadores del Estado. Artículo 4. Decreto 71-86, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Procedimiento. Para el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas, se observarán los procedimientos establecidos en la presente ley y, supletoriamente, los que prescribe el Código de Trabajo en lo que fueren aplicables y no contravengan las disposiciones siguientes. A. La vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo, teniendo siempre en cuenta para su solución las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y, en su caso, el de las entidades descentralizadas y autónomas de que se trate. Dicha vía se tendrá por agotada si dentro del plazo de 30 días de presentada la solicitud por parte interesada no se hubiese arribado a ningún acuerdo, a menos que las partes dispusieren ampliar el plazo indicado. B. Cuando se omita la comprobación de haber agotado la vía directa, no se dará trámite al conflicto respectivo, debiendo el juez de oficio adoptar las medidas necesarias para comprobar tal extremo. C. Acreditado el cumplimiento del requisito anterior, inmediatamente el juez resolverá dando trámite a la solicitud
y al pliego de peticiones respectivos y se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que ninguna de las partes tome represalias en contra de la otra ni le impida el ejercicio de sus derechos. No constituyen actos de represalia los que disciplinen infracciones laborales o impliquen el ejercicio de derechos contenidos en la ley. En consecuencia, los trabajadores podrán dar por concluida su relación laboral sin autorización judicial, cuando exista causal de despido indirecto imputable al Estado o en caso de renuncia, conservando el derecho al reclamo de las prestaciones que por ley pudieran corresponderles, acudiendo a los procedimientos legales que les sean aplicables. Tampoco, muy bien. Tampoco constituyen actos de represalia por parte del Estado o de sus entidades descentralizadas o autónomas la cancelación de nombramientos o contratos de trabajo en los casos siguientes. C1. Inconstitucional. C2. En los casos de huelga acordada y mantenida de hecho, sea cual fuere su denominación, siempre que implique abandono o suspensión de labores en forma colectiva o afecte servicios públicos declarados esenciales en la presente ley. En estos casos, la autoridad nominadora del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas quedan facultadas para cancelar nombramientos y contratos de trabajo, sin responsabilidad de su parte y sin previa autorización judicial. D. Para los fines de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, se declaran servicios públicos esenciales los siguientes. D1. Hospitales, centros y puestos de salud, así como servicios de higiene y aseo públicos. D2. Servicio telefónico, de aeronavegación, telegráfico y de correo. D3. Administración de justicia y sus instituciones auxiliares. D4. Transporte público urbano y extraurbano estatal o municipal de todo tipo. D5. Servicios de suministro de agua a la población y de producción, generación, transportación y distribución de energía eléctrica y de combustibles en general. Y D6. Servicios de seguridad pública. Una vez agotados los procedimientos de conciliación sin arribar a arreglo o convenio, la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social en los que participen como parte trabajadores que presten servicios públicos esenciales, debe someterse al arbitraje obligatorio previsto en el capítulo 3, título 12 del Código de Trabajo. En este caso, el juez no está obligado a pronunciarse sobre la legalidad de la huelga. El derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas queda sujeto a lo establecido en esta ley y en el Código de Trabajo, a excepción de los servicios públicos esenciales indicados en el presente artículo, lo que en ningún caso deberán ser afectados. F. Además de las sanciones laborales que proceda a imponer a quien participe en los casos de huelga enumerados en la literal C de este artículo, quedará sujeto a las responsabilidades penales y civiles en que hubiere incurrido. G. Quedan terminantemente prohibidas las huelgas motivadas por solidaridad intersindical o solidaridad con movimientos que surjan a través de comités ad hoc o por intereses ajenos a reivindicaciones económico-sociales. Bueno, ahí estamos. Si se dan cuenta, es totalmente diferente. Hay varias cosas interesantes. Se dieron cuenta cuando les hablé a ustedes del pacto colectivo. Normal, nosotros vamos a pedir siempre incremento de salario, pero vean que aquí está clarito de que todo eso va a estar sujeto a las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Ese es un requisito esencial en los trabajadores del Estado. Obligado a votar la vía directa. Eso sí lo tienen ellos como requisito. Y otros retos se observaron, por ejemplo, en el caso de que tenga que cancelarse los nombramientos y todo, no necesitan, dice, en los casos de huelga acordada y mantenida de hecho, sea cual fuere su denominación, siempre que le indique abandono o suspensión de labores de forma colectiva o afecte, es el segundo caso, servicios públicos declarados esenciales en la presente ley. En estos casos, la autoridad nominadora del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas quedan facultadas
para cancelar nombramientos y contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte y sin autorización judicial. Lo contrario, precisamente, la iniciativa privada, donde es obligado precisamente que se tenga la autorización judicial. Actividades laborales en donde se encuentra limitado parcialmente el ejercicio de los trabajadores. Esto ya leímos lectura, que eran las de empresas mientras se encuentren en viaje y no haya terminado. Los trabajadores de clínica y los de las fuerzas del Estado, lo que ya nos hizo favor de leer. ¿Cómo termina una huelga? Bueno, la huelga puede terminar, por ejemplo, si las partes voluntariamente deciden irse a un arbitraje potestativo, dice, cuando la parte así lo convenga, una vez se ha ido a la huelga o el paro, calificados de legales. O sea, ya estamos en huelga, pero decidimos cancelar la huelga por someternos a un arbitraje potestativo para obtener una sentencia colectiva. Obligatoriamente, en los casos que una vez de calificada la huelga, el paro o el transcurso del término que prescribe, que indica la ley, no se lleva a cabo. Por ejemplo, los trabajadores tenemos 20 días para estar en huelga. Si no lo hacemos, perdimos el derecho a ir a la huelga. ¿Qué nos queda? Únicamente buscar una sentencia colectiva. Ahí también se da por terminado un contrato de trabajo, ¿sí? El 397 no vamos a leer todo en el 395 porque ya lo hemos leído. Y por último tenemos el paro. El paro pues es una figura que está en el Código de Trabajo, pero que esto ya acabamos de que cada vez que usted habla de derecho colectivo de paro, está hablando de un derecho que tienen los patronos. Hay que olvidémonos de los trabajadores. Por favor, ¿quién nos hace el favor de leer esta denominación? Está en pantalla. ¿Quién nos hace el favor? Si quiere, continúo, licenciado. Por favor, Alessandro. 1. Denominación. El vocablo lockout es de origen inglés y se compone de lock, que significa cerradura, y out, fuera. Es decir, que significa cerrado por afuera o cerrar la puerta. La expresión resulta bastante gráfica, pues en efecto el lockout o paro patronal equivale a cerrar la puerta de la industria, empresa o local donde se realizan las labores, para impedirles la entrada a los trabajadores. Fíjate qué requisito. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad? Impedirles la entrada a los trabajadores. O sea, una vez el paro sea declarado legal, los trabajadores no pueden entrar a la empresa. Veamos esta definición, Alessandro. 245. ¿Continúo, licenciado? Por favor. Muy bien. 2. Definición. Artículo 245, Código de Trabajo. Paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenado y mantenido por uno o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso, comunes a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declare. Según la legislación de Honduras, paro legal es la suspensión temporal, parcial o total del trabajo, ordenada por uno o más patronos en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender sus intereses económicos y sociales. Según la legislación de Nicaragua, paro es la suspensión temporal acordada por el empresario de las actividades normales de la empresa o establecimiento, ejecutado y mantenido pacíficamente con el propósito y sociales. Extraído para fines académicos del libro Derecho Colectivo del Trabajo del licenciado Raúl Antonio Chicas Hernández. Fíjense, pues, la naturaleza jurídica del paro es diferente al de la huelga. El de la huelga dijimos que es constitucional, pero buscar la naturaleza jurídica del paro, buscar que les dijera yo el objetivo de un paro es completamente difícil. Allá sabemos que es constitucional, aquí podría ser constitucional, pero definitivamente ningún tratadista, por lo menos en Guatemala, da una naturaleza jurídica. Pasa que quienes dicen, es parte del derecho público, parte del derecho privado. Pero aún aquí ya le complica a uno esta definición, porque estamos hablando del patrón. Veamos qué dice esta naturaleza jurídica, punto número 3. 3. Naturaleza jurídica.
es un derecho del empleador, que puede originarse generalmente en la voluntad de una persona, por lo que no puede deducirse que se trata de un derecho colectivo o social. Algunas veces se le señala al paro patronal o lockout como un medio de defensa contra una huelga declarada previamente o como un medio ofensivo, cuando opera a iniciativa del empleador. Hay también algunos casos en que el lockout se dirige contra un tercero, el Estado, esto es, con fines políticos, o bien puede ser por motivo de solidaridad al apoyar a otros empleadores. Extraído para fines académicos del libro Derecho Sustantivo Colectivo del Trabajo, del licenciado César Landelino Franco López. Solo vamos a ver eso. Si se dan cuenta, la naturaleza jurídica cambia totalmente, porque paro no puede ser, dice aquí, puede ser de una persona, de un patrón, puede ser varios, pero ¿qué función social puede tener un paro? Si ya vimos que en términos generales es impedirle el ingreso a los trabajadores. O sea, no podemos encontrar verdaderamente la naturaleza jurídica de lo que es el paro. La finalidad es utilizar la paralización de la producción para defender sus intereses económicos frente a los trabajadores. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacen como contraparte cuando los trabajadores han iniciado una huelga. Entonces ellos también inician un paro. Pero le estoy diciendo que en Guatemala no lo aplican. O sea, el patrón el paro no lo tiene como una alternativa para defender intereses. Pero bueno, aquí está más o menos lo que tenemos una finalidad. En el artículo 245, que es una definición, dice, paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenado, mantenido por uno o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a los trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos y, en su caso, comunes a los mismos. Ni siquiera habla de intereses económicos y sociales, solo de intereses económicos. El paro legal implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declara. La clasificación. Tenemos paro legal, artículo 245, que haremos lectura. El paro ilegal que está en el 250, que dice, paro ilegal, el que no llene los requisitos que establece el artículo anterior, así como todo acto malicioso del patrono que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores. También está la de hecho. Es paro de hecho el que implique la suspensión o abandono temporal del trabajo o por parte de uno o varios o más patronos sin haber instado la acción de la instancia ordinaria para buscar un pronunciamiento sobre la legalidad del mismo. Las consecuencias del paro legal son las mismas que el paro de hecho. Eso significa que tendrá que pagarle todos los salarios al trabajador. Esto también, si leemos el último párrafo del artículo 394, ahí dice huelga o paro mantenidos y acordados de hecho. También nos corresponde a nosotros los trabajadores solicitar a través de un incidente que se declare que ese paro es de hecho, es ilegítimo. Pero también tenemos nosotros el derecho, o sea, tenemos la obligación pedirle a un tribunal que declare precisamente que es ilegítimo. ¿Sí? El aviso de los incidentes y de aquellos famosos 5 días. Justo. ¿Qué es un paro justo? Artículo 252 del Código de Trabajo. Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores. ¿Y cuándo es injusto? Cuando les son imputables al patrón. ¿Sí? Estamos hablando de derechos de los patronos, por favor. ¿Right? Sí. Los tribunales de trabajo y previsión social declaran que por los motivos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se dé el inciso B del artículo anterior. En caso de paro legal declarado justo por los tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad del patrón. ¿Cuándo es injusto? Artículo 252. Injusto cuando los actos son imputables al patrón. Estamos hablando que es el patrón. Aquí desubiquémonos un poco de trabajadores y ubiquémonos que usted es el patrón. Es injusto un paro
cuando los hechos le son imputables precisamente al patrón. El procedimiento para tener la declaratoria de un paro legal, artículo 256 del Código de Trabajo. El paro es legal cuando los patronos se ajusten a las disposiciones del 245. El 245 fue, ya le dimos lectura por acá. Aquí miren, que es el paro legal. Debemos de cumplir esos requisitos, ¿sí? Y el 241, inciso B, haber agotado la vía de conciliación. Eso dice el artículo 241, inciso B. Y dan luego a todos los trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos sin responsabilidad por las partes durante este periodo. Este aviso se debe dar en el momento de concluir los procedimientos de conciliación. El artículo 245, o sea, estos requisitos que leo aquí yo se los enumeré. Está el 245 y el 241, inciso B, que es agotar los procedimientos de conciliación. El procedimiento de paro ilegítimo, ya lo hablamos. Nosotros los trabajadores vamos a pedir que se declare ilegítimo o de hecho el paro, lo vamos a tratar a través de los incidentes y el periodo de prueba va a ser únicamente de 5 días. Las consecuencias de la legalidad o legitimidad de un paro. Artículo 247 del Código de Trabajo. Durante el tiempo en que se mantenga en vigor un paro legal, se suspende el contrato o contratos que no hayan hecho uso de la facultad y la responsabilidad del artículo anterior, sin responsabilidad para las partes. Acá acuérdense que quedamos que era obligatorio leer aquellos artículos, y creo que el 70 al 75, hablando de la suspensión. Ahora, ¿qué efectos tiene un paro ilegal? Artículo 251. Si un paro es declarado ilegal y el patrono o patronos lo realizaren, producen los siguientes efectos. Faculta a los trabajadores para pedir la reinstalación inmediata. Vean qué interesante. Faculta a los trabajadores a pedir la reinstalación inmediata. Acuérdense que estamos ante el planteamiento de un conflicto de carácter económico-social. O dar por terminados sus contratos dentro de los 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir la indemnización legal que procede y, por supuesto, todas las demás prestaciones de ley que son irrenunciables. ¿Cuáles son irrenunciables? Aguinaldo, vacaciones, bonificación para el sector público y privado, bono 14, líneas de bonificación e incentivo. Todos son derechos irrenunciables. Eso, de todos modos, los tienen que pagar, aunque únicamente se trabaje en el periodo de prueba. B. Hacer incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar el trabajo y se pagará a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante ese periodo en el que estuvieron indebidamente suspendidos. Y C. Da lugar, en cada caso, a la imposición de la multa de ley según la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados. Por esta, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro que pudiéramos tener algún tipo de responsabilidad civil o penal, y eso sería en los tribunales comunes. Y cuando habla ahí, interesante lo de la multa. Acuérdense que pues esas multas se imponen y las sanciones precisamente que se le imponen a los patronos son sumamente elevadas. Léete el 248, por favor, Alexandro. Muy bien, muy bien. Código de Trabajo. Perdón. La reanudación de los trabajos se debe hacer de acuerdo con las normas del artículo 75. ¿Continúo? Disposiciones aplicables. Muy bien. Disposiciones aplicables. Artículo 249, Código de Trabajo. Son aplicables al paro las disposiciones de los artículos 239, párrafo segundo y 243. Leámonos el párrafo segundo. Cuando existen coacción o violación, dice que todas esas infracciones se van a resolver en un juzgado común. Y el 243, vamos que es el 243. Y el 239, segundo, párrafo segundo, ya se lo dije. Vamos que es el 243.
Fíjese que le son aplicables también las empresas de transporte con el requisito que hemos hablado, el de clínicas, hospitales y las fuerzas del Estado, en lo que les sean aplicables, por supuesto. Esto es lo que tiene la ley del paro, unas cosas mínimas que tiene el paro, porque es una figura que realmente no se aplica en Guatemala. Veamos algunas disposiciones comunes tanto a la huelga como al paro. Por favor, vamos a ver, pedirle favor a alguien más. ¿Estás por ahí, Orfa? Gracias, Alexandro. Sí, licenciado. 253, por favor. No afectación a los trabajadores. Artículo 253, Código de Trabajo. Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnización por accidente, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas. Ese es interesante, ustedes. Ese se lo ponemos en el examen hoy, porque no tiene por qué afectar de ninguna manera los salarios o indemnizaciones por accidente, enfermedad, maternidad, vacaciones. Continuemos. B. Responsabilidad por delitos o faltas. Artículo 254, Código de Trabajo. El hecho de un paro o una huelga termine por arreglo directo entre patronos y trabajadores o por decisión judicial no exime de responsabilidad a los que hayan cometido delitos o faltas con motivo del conflicto. Muy bien. Miremos las medidas precautorias. C. Medidas precautorias. Artículo 255, Código de Trabajo. Reformado por el artículo 8 del Decreto 13-2001 del Congreso de la República. En caso de huelga o paro legalmente declarados, los tribunales de trabajo y previsión social, a pedido de parte interesada, dispondrán la clausura de los establecimientos o negocios que el conflicto afecte, con el objeto de respetar el ejercicio de este derecho y proteger debidamente a las personas y propiedades, mientras dure el conflicto. En caso de paro o huelgas ilegales o en caso de paro o huelgas consumadas de hecho, a petición de parte o de oficio, los tribunales de trabajo podrán decretar y ejecutar sin más trámite, bajo la responsabilidad del juez, las medidas precautorias que el caso amerite para garantizar la continuidad de las actividades de los establecimientos o negocios afectados, así como el derecho al trabajo de las personas que deseen laborar. Es entendido que las medidas no deberán afectar a los derechos ni las acciones ejercidas de conformidad con la ley, que regulan la negociación colectiva, paro o huelga. Irrenunciabilidad del derecho de paro o huelga. Artículo 256, Código de Trabajo. El derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga son irrenunciables, pero es válida la cláusula en virtud de la cual se comprometen a no ejercer temporalmente, mientras una de las partes no incumpla los términos del pacto colectivo de condiciones de trabajo que haya sido suscrito entre el patrono o patronos de que se trate y el 70% de sus trabajadores. Igualmente, los tribunales de trabajo y previsión social pueden suspender el ejercicio de estos derechos por un tiempo no mayor a 6 meses, siempre que al resolver determinado conflicto grave de carácter económico y social, lo consideren indispensable para obtener mayor equilibrio en las relaciones de patronos y trabajadores. Muy bien. Ahí estaríamos. Con eso terminaríamos el tema nosotros de la huelga, del paro y estas disposiciones generales. Ya anotamos más o menos cuáles son los artículos que vamos a hablar para que no se nos olvide. El siguiente tema que nosotros tenemos, por supuesto, es el tema ya la de previsión social. Y pues la vamos a, en las clases que nos quedan, pues ya las tenemos estrictamente estudiadas para que la podamos terminar. Entonces, solo quisiera yo dejarles a ustedes el examen. Vamos a ver, aquí estamos, hoy ya mencionar. Vean, pues como algunos, bueno, serían unos 2 o 3 que me escribieron que están un poco con dudas con el examen. Yo aquí les voy a dejar el examen en la grabación. La pregunta número 1, por ejemplo, ¿cuál era la respuesta? O sea, ¿cuál era la pregunta y cuál era la respuesta? Para que si usted tenía un poco de dudas en cuanto a su nota, por ejemplo, pues usted la puede ver muy bien en casa, estudiarlas, y usted puede decir, Lick, de veras, fíjese que
porque les digo, soy humano y me pude haber equivocado, me pude haber equivocado. Vean hoy el compañero que me está pidiendo ahí que revisemos de un alumno que estaba en el grupo y no pusieron un número de carnet, no lo anotaron. Pues imagínense, y yo pienso que si se les escapó, pues qué difícil la posición de ellos, porque hoy puedo decir, ya no le tomo la nota, pero aquí estamos para servir, ¿va? No para dudar. Por eso le pedí que lo hiciéramos todos. Pero por favor, yo quiero que usted vea, si usted tiene dudas, si usted no tiene duda, pues dice, no. Yo creo que, ay, se me olvidó el nombre, aquí con la primerita alumna que platicamos, que ella, por ejemplo, me dijo, yo le pregunté, le dije, ¿cuántos obtuviste? Me dijo 38. Bueno, pudiera haber sido un punto aquí o un punto en el trabajo, pero pues ahora ustedes tienen la oportunidad de verlo. Se los voy a dejar ahí, va a estar en la grabación, para que, si usted tiene duda, pues ve ahí y entonces ya usted me llamará, porque puede ser que en el momento que yo trasladé, como le indicaba, que primero va un borrador y luego nosotros lo trasladamos ya a los cargos oficiales de la facultad, y en todo ese traslado podríamos cometer un error. Y entonces para pues que usted esté... pero este no... ¿Sí está grabando? ¿Sí, jóvenes? No, no. Entonces, ¿qué hacemos para que esto nos quede grabado? Bien, licenciado, esta clase sí está siendo grabada. Bueno. ¿Pero lo pueden ver ahí o lo hago de otra? ¿De qué manera? Cuando ustedes me dicen, está proyectando, ¿va? No, licenciado, no está proyectando. Pero te quiero decir yo que lo pueden ver ustedes sin que yo proyecte o lo dejo proyectado para que lo vean. Solo que lo vaya a mandar al correo, puede hacerlo sin proyectar. Si no, sí lo tiene que proyectar para que lo podamos ver. Muy bien, entonces lo vamos a proyectar. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Para no estar enviando tanto, déjame ver, esta es la variante de ustedes. Aquí estamos. O sea, ahorita sí ya les está quedando ahí. Estamos ahí que la respuesta, el sistema muchas veces yo les indico a ustedes que de una variante hace 30 variantes. ¿Sí? Por eso usted tiene que leer la pregunta y ver la respuesta. Pues si usted tiene duda, pues si no tiene duda o solo en la que tenga duda, pues está directamente, ¿sí? Sindicalismo reformista, teníamos que lo apruebe la Inspección General de Trabajo, sindicación compleja, pacto colectivo de condiciones de trabajo, en las 5 de empresas gremiales y de industria, teníamos el sindicato amarillo en la número 6, en la número 7 eran 5 patronos, que estaba también, imagínense ustedes, el mínimo que se necesita formar un sindicato de patronos. Entonces, ahí estamos. Esta yo creo que fue un poquito complicada para muchos, la cuota sindical mensual que el trabajador afiliado paga a un sindicato de T, el 10%, el 2% y el 1%, pero lo vimos en clase, por eso me atreví a ponérselas ahí. Esta creo que muchos no la tuvieron tan muy buena respuesta. Acá yo le agregué, fíjese pues, ¿por qué le puse el Departamento Administrativo de Trabajo? Porque el alumno que no ha estado en clases, yo no quiero que se equivoque en la calle, mejor que se equivoque acá. El Departamento Administrativo de Trabajo dejó años de no existir. Ahora, ese Departamento Administrativo de Trabajo es la Dirección General de Trabajo. Yo en la clase siempre les hago esa observación. Entonces, muchos me pusieron Departamento Administrativo de Trabajo. Y ahí de ninguna manera se las voy a poner buena, porque eso lo hablamos en clase. Y es un tema que a mí me interesa que usted, fíjense, mientras no modifiquen el código, yo no quiero que usted vaya a discutir o a presentar y decir, bueno, yo tengo que presentar la solicitud de una inscripción del sindicato al Departamento Administrativo de Trabajo. No lo va a encontrar porque ya no existe. Lo sustituyó la Dirección General de Trabajo. Por eso se lo dejé. Esto de la vía ordinaria, que era el comité ejecutivo, acuérdense que todo lo demás es por la vía de los incidentes, a excepción de los miembros exactamente del comité ejecutivo.
para poderlos despedir, por supuesto. Esta, la famosa cláusula de dimisión por ingreso, también la vimos. Y esta que yo creo que era la excepción del Reglamento Interior de Trabajo, que era precisamente el trabajo en el mar y las vías navegables, ¿sí? La legislación laboral, ¿quiénes pueden cerrar los contratos colectivos? Los sindicatos, estaba muy clarita, ¿sí? La 14. Esta me pareció interesante y se las dejé ahí porque normalmente cuando el Ministerio de Trabajo, cuando la ley dice que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a bien dirigir toda la política sindical en el país, pues es normal, uno piensa que cuando un sindicato se disuelve, su capital debería ser trasladado para fines del sindicalismo, pero no, la ley dice para fines de alfabetización. Eso es lo extraordinario que se tiene. La disolución forzosa voluntaria. ¿Por qué se las dejé acá? Se recuerdan que la forzosa e ilegal únicamente las puede llevar un juzgado de trabajo y previsión social. La ley dice un tribunal, ¿va?, que confunde esos términos, pero nunca una vía administrativa. En cambio, la voluntaria sí puede ser una vía administrativa. Después del Reglamento Interior de Trabajo, lo vimos también que la amonestación verbal siempre va a ser en privado, o sea, el comité ejecutivo es el que nos impone esto. Esto que ya lo volvimos a ver en esta clase, que es la famosa corrección disciplinaria. Convenio en la también, lo repetimos varias veces, el fundamento legal para que un sindicato, una federación, una confederación nuestra pertenezca a una asociación internacional de trabajo. Lo vimos muy bien. Esto, por supuesto, esta sí la vimos. Y vean, yo le hablé clarito ahí, en su segunda etapa. Porque en la primera etapa se recuerdan que era Carbogás, pero en la segunda etapa era la finca La Perla, ¿sí? Delfina y anexos, ¿no? Hasta la página le puse ahí. ¿Qué es denunciar un pacto colectivo? Eso sí es importante. Eso es importante, mayormente que hicieron su trabajo. Esto de los caballeros del trabajo, también les dije, tomen nota porque lo vamos a apuntar. Los que estuvieron un día antes de la clase, yo creo que casi todos estos temas los pudimos ver. Sí, los pudimos ver. Casi todos lo vimos, ¿ves? Los 20 afiliados, la calificada, que insistimos una y otra vez y otra vez y otra vez que tuviéramos cuidado con estas mayorías calificadas, que son excepcionales. El Comité de Libertad Sindical, el caso de Costa Rica con las famosas acciones solidaristas, ¿no? Para discutir un pacto colectivo en las condiciones de trabajo en la vía directa, que lo acabamos de ver recientemente también. Bueno, esto me interesaba para que usted lo conozca para toda la vida. Que usted el día que trabaje, que sea asesor de una empresa, fíjense que hay quienes dicen, suspéndanlo por un mes. No, señor, no pueden suspender más de 8 días, y eso lo dice la ley. Tan importante que es el Reglamento Interior de Trabajo, porque ahí se va a establecer. La famosa sentencia ultrapetit, que la repetimos 1 y 1000 veces, resolver más allá de lo pedido. ¿Cómo se integra el Tribunal de Arbitraje? Conciliación 12 horas y arbitraje 24 horas. ¿Quién representa a un sindicato? Lo hablamos muchísimas veces, que era el Comité Ejecutivo en plano. Excepcionalmente, con las 2/3 partes, los miembros del Comité Ejecutivo pueden delegar esa función y por tiempo limitado, ¿sí? ¿Y hasta qué tiempo vamos a estar de inamovilidad? Bueno, él va a estar nombrado 2 años, pero van a tener hasta 12 meses después de que entregaron su cargo como miembros del Comité Ejecutivo, van a gozar del derecho de inamovilidad. Hoy se nos quedó grabado. Sí, licenciado. Bueno, para que usted la vea. Bueno, mi propósito es que usted la vea, ¿va? O sea, esa es la meta. Para que usted esté tranquilo ahí, lo pueda ver. Y por supuesto, si usted lo ve y me dice, fíjese que revisé y no, tenga la certeza que con mucho honor tenemos nosotros que hacer el cambio, ¿sí? O sea, no es cuestión es su derecho, ¿eh? Y es la obligación mía de poderle apoyar en eso. Bueno, ¿alguna pregunta con el tema? Ya, si Dios quiere, pues el siguiente día de clase, que es la próxima semana, ya comenzamos a ver lo que es previsión social. Nos vamos a ver exactamente las clases que nos faltan
Y el último día de clases, pues vamos a hacer un repaso para el examen final y pues desearle lo mejor. Pero ahorita pues sí necesito que en la posibilidad de sus peleas que pues estén con nosotros, que estén en todos los cursos. No, yo sé que hay muchas cosas que hay que hacer, pero por favor, esto de ser estudiante va a ser una obligación. Decime, Luis, tenemos ahí un minuto con tu caso. Ya está aquí el afectado y también los testigos. Quiero los testigos. Pronúnciense. Está José Rodolfo, está Galilea Pérez. ¿Dónde está Galilea? No la vieron. También está Luis Peck. Pero no están. Solo hay que... Es que no levantan la mano, pero bien están. Pues, También está el implicado que es el Baten. hecho. Ahí. Se le Bueno, pasó a mi compañero. José Rodolfo, ¿qué ibas a decir a José Rodolfo? No, que yo soy del grupo de Luis y se le pasó, pero sí estuvo el compañero en la reunión cuando hicimos la tarea y sí Bueno, estuvimos. pero vamos a ver, ¿cuántos era el grupo, Luis? De 10. Éramos 10. Pero necesito 6 que me confirmen, pues. Está... Bueno, entonces, ¿sabes qué, Luis? Como no quieren colaborar, o no, Es no que no pueden. están o no responden, no sé por qué. Bueno, entonces, sí, yo solo sí necesito por lo menos que 6 van. Te lo digo con mucho respeto, Luis y Rodolfo, ¿viste? Porque sabes que me gusta honrar al que participa, ¿va? Y los otros Sí, no compañeros tenga pena. no tengan ninguna pena, ¿va? Quiero la verdad, nada más la verdad. Y si la verdad es que no, Luis, pues lo lamento. No, yo tampoco le estaba mintiendo ni nada por el No, estilo. yo no sé, pues no, yo te creo, pues has sido un hombre muy participativo en la clase y todo. Pero ahorita me dejaste ya con la duda, Luis. No, es que no están los compañeros, por eso. No, Luis, hagamos algo a los compañeros. Dale mi teléfono y que me escriban. Que me manden el nombre del compañero que no lo anotamos. Pero lo tienen que hacer mañana, ¿viste? Porque acuérdate que ya nos quedan 2 semanas de clases y ya van a comenzar finales. Vaya, por favor. Ahorita les digo. Está bueno. Pero no hay pena, ni estaba bromeando, ¿no? Y al compañero que no aparece, por favor, no tengas pena, no, es broma. No, yo que bien me lo diga, yo le creo a Luis. Pero ya me quiero que si los demás, mejor si me escriben para que yo esté más tranquilo. Vale, está bien, ahorita les digo. Bueno, jóvenes, un fuerte abrazo, se cuidan y si Dios quiere, pues nos vemos el día miércoles de la próxima semana. Un abrazo. Feliz descanso. Muchas gracias, licenciada.